La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes, sobre cada uno que vaya a oír esta prédica especial que hoy tenemos. Hoy vamos a hablar de la oración de poder, esa oración que se contesta todo lo que Dios le pides y en la cual tenemos una relación especial con nuestro Dios. Dice la palabra, Santiago 4:3, pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vamos a orar para que el Espíritu Santo me dé el denuedo necesario para hablar su palabra con toda tranquilidad, con toda apertura, y que cada una de las cosas que hoy pueda yo enseñar a alguien le sirvan en su vida cotidiana para acercarse más y más a nuestro Dios y que Él nos esté ayudando siempre. Espíritu Santo, te doy la honra y la gloria. Me presento hoy delante de ti, entregándote este lugar para que tú, Señor, seas quien hables por mí. Para que tú seas, Señor, el que hace las cosas por un servidor, Señor, y le hables a muchos corazones, a muchas personas que hoy están necesitando, Señor, comunicarse contigo por medio de esta pandemia que estamos pasando, por todas las cosas que estamos pasando. Todas aquellas personas que no tienen un trabajo, Señor, ayúdalos. Todas aquellas personas que están sufriendo para tener lo más básico, yo te pido que los bendigas y que esta oración de poder llegue a cada uno de ellos y puedan hablar contigo y pedirte lo necesario. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Te voy a hacer algunas preguntas para mí y para ti. ¿Es usted una persona auténticamente poderosa en oración? ¿Te has enfrentado idealmente con el enemigo en el terreno de la oración? ¿Has experimentado la oración como un verdadero campo de batalla? ¿Siente usted la oración como un diálogo personal que está conversando con nuestro Señor Jesucristo? Piénselo. Piénselo y puede ver lo que Dios quiere. Hoy primero que nada quiero hablarle a los cristianos o no cristianos carnales, o aquellos que de alguna forma y de alguna manera son todavía unos bebés espirituales en el camino de Dios, o bien todavía no están, porque un bebé no sabe ayudarse a sí mismo y en todo tiempo necesita ayuda. Por eso es que otros tienen que alimentarlo espiritualmente. Otros tienen que ayudarlo, auxiliarlo en sus necesidades. Yo te pregunto, ¿tú eres uno de esos? Que tienen que orar por ti siempre, que necesitas una atención continua, que todavía no sabes vivir tú solo la vida cristiana o todavía no has vivido la vida cristiana, estás por hacerlo en un futuro inmediato y no has podido servir al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu cuerpo. Si eres tú así todavía, entonces hoy quiero hablarte un poquito, porque tenemos un breve tiempo de infancia espiritual, pero siempre esperamos que no sea muy prolongado y que no sigamos siendo niños en Cristo. 1 Corintios 3:1 y Hebreos 5:11 al 14. Yo te pregunto, ¿todavía no sabes conversar con Dios? ¿Todavía no sabes orar, platicar con Él, decirle tus necesidades y que Él te dé también algunas cosas? ¿Solo lloras y pides cosas como un bebé, pero no sabes pedir, pides mal? Y otra vez voy a dar el texto con el cual empecé. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si todavía seguimos siendo bebés espirituales, nunca tendremos poder en la oración.
Es tiempo de convertirnos en guerreros de oración para servir a Cristo. Pero yo te pregunto, ¿tienes falta de poder en la oración? Vamos a ver varias cosas que nos ayudan con respecto a la oración de poder. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando oremos tenemos que hacerlo de esa forma. Es tiempo de que empecemos a interceder por los demás y por nuestra viña, por nuestra familia, por quienes están dentro de nuestra casa. La Biblia nos exhorta a todos los creyentes a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tú no vives una vida recta y santa delante de Dios, Dios no va a escuchar y no vas a tener poder en la oración. Eso tiene mucho que ver cómo nos portamos, qué hablamos, qué ponemos, si usamos el Face para otro tipo de cosas y no para engrandecer el nombre de Jesucristo. O bien muchas cosas más. Revisa tu vida, examina tu vida y pídele al Señor que te diga si algo está mal en tu corazón. Pero entonces también tenemos que crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, para que nuestros corazones sean afirmados e irreprensibles en santidad delante de Dios. 1 Tesalonicenses 3:12 y 3. Si tú tienes falta de limpieza espiritual, es un obstáculo grande entre tú y el Señor. El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si no te está escuchando, es que algo falta. Revisa si eres limpio delante de Dios. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y en Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. Te quiero hablar un poco también de Isaías 58, del 1 al 11. Y esto nos habla del verdadero ayuno. No ayuno sin comida. No ayuno comiendo cosas especiales, sino portándonos correctamente delante de nuestro Dios y siendo justos y rectos con todas las personas, con todos los que están a nuestro alrededor. Por eso no te extrañe, la oración y el ayuno a veces son inútiles cuando carecemos de las condiciones y características que el mismo Señor revela en este pasaje. Si no hacemos lo correcto delante de Dios, entonces lo que está pasando es que estamos hablando algo con nuestra boca, pero nuestro corazón dice cosas contrarias, cosas diferentes, y el Señor se da cuenta. Aquí se describen algunas evidencias específicamente de la verdadera santidad. Te quiero hablar del relato que viene en Lucas 18, 9 al 14, un poquito. Del fariseo y el publicano. El fariseo decía que todo estaba bien, que no necesitaba hacer ningún sacrificio, que él hacía lo correcto, que diezmaba, que ofrendaba, que hacía las plegarias necesarias, las oraciones necesarias, pero nunca se humillaba. Y es tiempo de humillarnos delante de Dios. Muy contrario a él, el publicano decía: Señor, no puedo levantar ni mis ojos porque soy pecador, no puedo hacer nada porque me siento mal contigo, porque he pecado contigo. Y por eso, ¿qué prefieres ser, el fariseo o el publicano? Yo el publicano.
aquel que me arrepiento, que me humillo delante de mi Dios y le digo, Señor, aún lo oculto que esté dentro de mí, házmelo saber. En el nombre de Jesús. Las formas exteriores de la oración, con o sin ayuno, de nada sirven si no cumplimos con los requisitos que la palabra de Dios exige en su palabra. También son estériles las oraciones meramente declamatorias, donde solamente hablamos y hablamos y hablamos, pero no hacemos. También Dios no oirá las oraciones de los hombres que maltratan a sus esposas. Te pido que leas 1 Pedro 3:7. También las oraciones que no respetan ni obedecen las enseñanzas de Jesús. Seguir mis mandamientos. Juan 15:7. Y también todas las oraciones que no tienen fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Asimismo, Dios no toma en cuenta las oraciones de quienes no se deleitan en las cosas de Dios. Pero también te voy a hablar de un caso más. Dios abomina la mala mayordomía. Es un estorbo a la oración. El mal mayordomo está bajo maldición. Y esa maldición le impide tener una buena comunión con Dios. El amor al dinero, la avaricia, el apasionamiento por los bienes materiales y otras cosas semejantes son un grave impedimento. Fíjate lo que dice, el amor al dinero, no el dinero. Y muchos a veces perdemos todo. Cuando estamos en una necesidad le pedimos a Dios y cuando ya Dios nos bendice y nos contesta, nos olvidamos de Él. Dios también no escucha al avaro, porque el avaro es idólatra y la avaricia es idolatría. Colosenses 3, 5 y 6. Pero quiere seguirte hablando de la oración de poder, pero para ello quiero hablarte de la oración de fe. Oramos en el nombre de Jesús porque Él es nuestro mediador y en la compañía del Espíritu Santo que interceden por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles significa en otras lenguas o en algo que nadie puede ver a menos de que tengamos el don de la interpretación. Tal es el camino enseñado por la palabra de Dios, que entonces ¿cómo no tener fe? Si estamos tomando de la mano del Espíritu Santo, llegamos fácilmente y confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos como nuestro gran sumo sacerdote a Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 4:14 al 16. En Hebreos 11:6 la fe es el primer requisito para agradar a Dios. Sin fe no podemos recibir la salvación. Sin fe es imposible orar aceptablemente. Sin fe no hay una vida victoriosa. Y la falta de fe es pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tener fe es un mandamiento del Señor Jesús. Marcos 11:22 dice tener la fe de Dios. Esto te pido, no lo tomes livianamente. La oración de poder te sumerge en un bautismo de fe, algo así como cruzar el Mar Rojo o pasar el río Jordán. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. De cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Mateo 17:21. Pero en Hebreos 11:1 dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe no es cualquier tipo de seguridad o confianza, es tener fe en Dios. Te voy a hablar de otras personas que confían en sus propias oraciones u oraciones de otros. Pero eso tampoco es tener fe en Dios.
Algunos tienen confianza en sus propios méritos, o que están en un grupo de oración, o en algunas promesas que ellos le hacen al Señor, o en el supuesto poder de un tal o cual creyente que está orando por ti. Sin embargo, nada de eso es la verdadera fe en Dios. La única fe en Dios es la que se basa sólidamente en toda la palabra de Dios. En Romanos 10:17, sea para salvación o para otros propósitos, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo te digo que en tiempos muy pasados había mucha gente tan emproblemada que solo podía oír la palabra de Dios porque no había copias suficientes de las Escrituras. Todavía alguna religión no te permite que tú leas la Biblia. Y muchos también no sabían leer. Entonces oían la lectura bíblica y de ese modo podían alimentar su fe. En Santiago 1:6 nos habla que la verdadera fe excluye las dudas. La duda crea una oración dividida, una mezcla de confianza y desconfianza. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, dice en el versículo 7. Como vimos en Hebreos 11:1, la fe es certeza y es convicción. Entonces es importante que luchemos por tener la oración de poder. Y esa oración que pide grandes cosas a un Dios todopoderoso. ¿Tú necesitas grandes cosas de un Dios todopoderoso? Te felicito. Fíjate lo que dice Primera de Juan 5:14 y 15. Que la voluntad de Dios se exprese en sus promesas. Hay que tener en cuenta que en Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios nos puede dar muchísimas más cosas de las que pedimos y entendemos. Y en Romanos 8:32 insiste en la misma expresión, todas las cosas. Y dice así, escucha bien, texto muy poderoso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas. Y al hablar de todas, hablamos de todo. Dios siempre está dispuesto a oír a sus hijos. Por eso nos exhorta a pedirle grandes cosas. Salmo 81:10 dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pero también en Jeremías 33:3 se lee un pasaje que no siempre lo creemos con fe poderosa. Y dice así, texto muy conocido. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios afirma que nada es difícil para Él, para lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y Él promete hacer grandes cosas contigo. Génesis 32:28 dice, cuando Jacob estuvo luchando con Dios y con los hombres, se había vencido con aquel ángel. Pero no hay que pelear contra Dios, ni echarle la culpa a Dios, sino perseverar ante Él en santa búsqueda de grande bendición. Y terminó este pasaje y dijo Jacob, no te dejaré si no me bendices. Y no soltó al ángel hasta que no lo bendijo. Esto es orar. Y es orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. En Judas 1:20 también se repite, orando en el Espíritu. Ya el domingo hablé de eso. Una cosa es orar con entendimiento y otra cosa es en el Espíritu. Al orar en el Espíritu no estamos orando en la carne. Dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y también el Señor Jesús dijo, velad y orad, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Él les pidió a sus discípulos en el huerto del Getsemaní que oraran al menos una hora, no lo hicieron, se quedaron dormidos. Y cuando regresó de orar Él, antes de que fuera entregado, antes de que le dieran el beso de Judas, seguían dormidos, estaban muy cansados. Pero también quiero hablarte de una parábola sobre la perseverancia en la oración, que viene en Lucas 18 del 1 al 7. No te voy a hablar demasiado, solo te voy a dar unos ejemplos especiales. Lo primero, que oremos siempre y que no desmayemos. Y ese texto bíblico habla de un juez y habla de una viuda. Esa viuda le pedía y le pedía y le pedía y le pedía y le pedía que hiciera justicia con ella. Y el juez no quería. Pero fíjate lo que te voy a decir. Tan solo por quitársela de encima, el juez dictaminó a su favor de la viuda y la viuda se fue feliz. Tú y yo, cuando pidamos algo al Señor, tenemos que estar continuamente firmes y perseverantes hasta que el Señor nos dé todo aquello que le estamos pidiendo y que necesitamos. Aleluya, gloria a Dios. Ya casi termino, pero quiero terminar con este texto, Juan 14:12, y dice así: de cierto te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios nos está diciendo que lo que Él hizo, nosotros podemos hacerlo mucho más grande que Él. Como en el caso del profeta Elías y el profeta Eliseo. El profeta Eliseo hizo mucho más cosas grandes que el profeta Elías, cuando le pidió la doble porción de su Espíritu Santo. Pero esto tenía que ver más que todo con oración, no con unción. Termino y te digo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Quiero hacer una oración por todos aquellos que están necesitando, por todos aquellos que me están viendo y aún los que me van a ver después, ya sea por medio del Face, en mi Face personal, o si no, en mi página de YouTube, a mi nombre, Luis Acebo. Y ahí es donde tú puedes ver una serie de prédicas que hemos estado haciendo después de Semana Santa para acá, de Semana Mayor para acá. Todo concerniente por medio de la oración, de la intercesión, para que seamos unos guerreros espirituales grandes. Pero hoy quiero orar por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos que no tienen lo más básico en su casa. Hoy quiero orar por aquellos que están perturbados, que tienen odio en su corazón y eso no les permite vivir felices, aún en estos tiempos de pandemia. Hoy quiero orar por aquellos que están enfermos, para que Dios los sane en este preciso momento. Lo único que tienes que hacer es entregarle a Dios tu problema y decirle: Señor, yo ya no puedo con esto, te lo entrego y tú haz como tú quieras. También quiero orar por todos aquellos que están viendo esta prédica especial de miércoles. Como ustedes saben, siempre predico los miércoles y los domingos, para honra y gloria de mi Dios. Bendigo a mi grupo que tenemos de oración, que se llama Crecimiento Espiritual. Lo bendigo a todos y cada uno de ellos. Bendigo también a todos los que me están escuchando, para que reciban
una bendición especial. En el nombre poderoso de Jesús. Y en este momento voy a soplar bendición sobre tu vida, para que tu vida cambie, para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea cambiada y ya no seas la misma persona, hombre, mujer, para que tu familia cambie, para que tu familia que se separó del Señor regrese a Dios. Y tú, cuando ya seas cambiado radicalmente por nuestro Dios, empecemos juntos a servirle a Dios por medio de un proyecto especial que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Yo los bendigo hoy a todos los que están oyendo o viendo o van a ver esto algún día, que reciban una grande bendición y el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesús te bendigo grandemente y deseo que todos tus anhelos y tus sueños el Señor te los dé y que tu vida sea prosperada. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y el soplo de Dios va ahí. Recíbelo. Juan 20:22 dice que Jesús sopló sobre sus discípulos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Mi alma te alaba. Toda la honra y la gloria sea para ti hoy y siempre. Mi vida hasta el final de los días te servirá. Gracias, mi Cristo poderoso, porque hoy todavía tengo vida. Bendigo a los que están viendo esta prédica y a los que lo van a ver después o algún día. Que Dios los bendiga grandemente. Amén y amén.